años ya somos más de 100 empresas en la red y gracias al apoyo de todos ustedes no solamente impulsamos proyectos de sostenibilidad a lo largo del país, sino que también construimos juntos este progreso de sostenibilidad desde el punto de vista del sector privado. ¿Avanzamos? Solamente para enmarcar esta sesión está bajo nuestro eje de transformación que trabajamos ya hace muchos años con la red. Estamos en una sesión de generación del cambio, que son estos espacios de talleres para poder abordar temas claves ambientales, sociales y de gobernanza y que responden a las necesidades que vamos identificando en función a la data que vamos manejando de las empresas de la red. Así que, sin más, les doy la bienvenida a este taller de activación de reporte de sostenibilidad. Vamos a enfocarnos muchísimo en esta mirada de comunicación segmentada para poder capitalizar el trabajo que realizamos en reporting de cara a los diferentes grupos de interés que tenemos. Y sin más, quiero darle un pase a José Luis Velázquez, que es socio líder de sostenibilidad y cambio climático en Price, que nos está hosteando el día de hoy. Gracias, Martín. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Nuevamente gracias por asistir. Sí, yo sé que es complicada la hora, pero bueno, es importante poder estar temprano para escuchar toda la sesión, ¿no? Efectivamente, no sé si pasamos a la siguiente lámina, Martín. Quería darles algunos datos contextuales rápidamente, porque me han dado más que 3 minutos contados. Pasamos a la siguiente. Esta es una encuesta, bueno, más que sí, es una encuesta, digamos, que da la mirada, de PwC Global, que da la mirada hacia diferentes grupos de interés o stakeholders, ¿no? Inversionistas, clientes, empleados. No vamos a pasar por cada una de las preguntas porque, digamos, igual esta información la van a tener disponible. Gracias. Van a tener disponible, pero digamos, de alguna manera queríamos mostrar cómo se estaban sintiendo algunos de estos grupos de interés sobre la información de sostenibilidad en general o sobre la gestión de sostenibilidad, por decirlo más amplio, ¿no? Entonces, si miramos a los inversionistas, queda claro que los porcentajes son bastante altos, o sea, queda claro que hay una aceptación, hay una preocupación, que se deban incorporar los temas de sostenibilidad dentro de la gestión. Es importante identificar riesgos, es importante también sentir que las empresas invierten en poder producir esta información. Y quizás un dato que sí me gustaría detenerme un poquito es, que quizás es el que rompe la corriente, es el dato que dice que creo que es un avance, ¿no?, en la percepción global de los inversionistas, que tiene que ver con pasar del 94% al 44% sobre si se sentía que la información no financiera tenía fundamento o no tenía fundamento. O sea, es decir, ¿era congruente o era incongruente en lo que se iba realizando? Y ha bajado, o sea, lo que quiere decir es que están encontrando cada vez mayor congruencia en la información que se produce y se comunica al mercado. Cuando miramos a los clientes y a los empleados, efectivamente todos consideran que es importante producir información y cada vez hay, no solo por un tema de riesgos o de mirar los riesgos que puede enfrentar una compañía, sino que además, como se indica también en algunas de las premisas, se presentan oportunidades donde muchos de estos grupos están dispuestos a hacer algo más o pagar un precio un poquito más alto o adherirse a la compañía si la compañía representa para ellos una entidad en la cual puedan confiar, ¿no? Entonces creo que acá lo importante es mirar evolutivamente cómo se van presentando estos números, ¿no? Lo que sí debería preocupar un poquito es, oye, ¿por qué baja el número de 23 en 24 a pesar de ser alto, ¿no? Y la realidad de las cosas es que hay dos factores desde nuestro punto de vista que podrían estar impulsando o moviendo este número. Uno es, al parecer, estamos tratando de ponerle la misma camisa a todos, o sea, es decir, hay muchos marcos de sostenibilidad. Perdón, querían tomar foto. Bueno, igual después le comparto. Hay muchos marcos de sostenibilidad, o han habido muchos marcos de sostenibilidad, seguramente todos ustedes están familiarizados con eso, y están tratando de ponerle, seguramente por atender las demandas de muchos grupos de interés, la misma camisa, el mismo polo, del mismo tamaño a todos. ¿Qué significa eso? Recortes con 200 hojas, que no sé si ustedes, que son parte del grupo que prepara esta información, sentirán que es mucho o poco, o si la leerán, ¿no? Yo a veces le pregunto a los mismos inversionistas locales, ¿no?,
Y alguna vez me dio un reporte de 150 hojas de sostenibilidad, muy pocos me dicen que sí, ¿no? O sea, seguramente que miran alguna información CBA. Y lo segundo, que seguramente también genera esta baja, digamos, en tendencia en el nivel de porcentaje sobre la aceptación en términos de sostenibilidad para una empresa desde el punto de vista de los inversionistas, tiene que ver con que las regulaciones en algunos lados del mundo están haciendo una suerte de pushback, ¿no? O sea, tenemos la ley Omnibus, Estados Unidos, hay temas políticos, entonces seguramente que los inversionistas sienten de que es un tema que vamos a tener que ir, digamos, dilatando un poco, pero que eso no nos asuste, porque obviamente este es un tema más de propósito que de reporte, ¿no? Entonces, esta evolución que se muestra, esta línea de tiempo que mostramos acá, lo que nos debería dar a entender es, oye, ¿hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces es importante, para poder romper esas barreras que comento, es dos cosas. Uno es cómo transparentamos la información y cómo comunicamos lo que es relevante, que es justamente parte de lo que la sesión de hoy vamos a ir descubriendo. Ok, esta es un poco la agenda, ya para ir cerrando un poco mi participación, porque estoy al límite. Vamos a empezar con Randy Eldar del World Business Council, hablando de justamente cómo hacer efectivo y accesible el reporte de sostenibilidad. O sea, qué es lo relevante, qué es lo importante, qué es quizás el día del dolor más importante, ¿no? O sea, producimos mucha información, es un dolor para el que lo produce, es un dolor para el que lo recibe, ¿no? O sea, cómo nos enfocamos en lo que es relevante. Y siguiendo, vamos a tener a Darío Díaz, director de Sostenibilidad de Apoyo, también justamente para que nos dé una orientación de cómo es este ABC de la comunicación estratégica y segmentada en los reportes de sostenibilidad, es decir, cómo somos más ágiles, ¿no? Cómo hacemos para que realmente esta información que se produce llegue a lo que tiene que llegar y de una manera que genere un impacto real, porque es lo que todos queremos, ¿no? No queremos producir información que nadie la lea. Y bueno, y finalmente en el cierre seguramente haremos un mapa de reflexiones sobre lo que se han abordado en la sesión. Así que sin más, doy pase para la siguiente expositora, para que hable del reporte. Gracias, José. A ver, la presentación que viene va a ser en inglés, tanto la de Estiva como la de Luke. Vamos a tener 20 minutos con ellos. Les hemos pedido que hablen pausado y tranquilo para que todos podamos entenderlos. Pero sí, digamos, les pido mucho foco desde el punto de vista de este marco, es Reporting Matters, que ellos manejan con su red, ¿no? El WCSD con su red global de empresas, que cuestiona mucho la calidad final del reporte, no en términos de qué estamos comunicando, qué estándar estamos usando, sino en términos de qué tan largo es, qué tan fácil de navegar es, qué tan utilizable es. Entonces, les pido que lo miremos desde esa perspectiva, ¿sí? Entonces, primero vamos a ir con Esviva, que es Associate del equipo de Membership Criteria y Reporting Matters, son dos programas de WCSD. Y luego con Luke, que es Sustainability Strategy de Radley Eldar, que es la consultora que acompaña al WCSD, al Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, en estos procesos de reportería con sus socios, ¿sí? Estamos con Esviva, equipo. Yeah, good morning everyone. Can you hear me? Yeah, I can hear you perfect. Hi, Esviva, welcome. Yeah. Perfect. It's really good to be here. My name is Vera Vitelli and I'm an associate for Membership Criteria and Reporting Matters within WPCSD. It was really encouraging to hear that so many of you are committed to advancing in your reporting journey. So it is my pleasure to introduce the work that our team does and the Reporting Matter project, which was specifically designed to support companies improving the effectiveness of their reporting. As the name suggests, we really do believe that reporting matters, both as a tool for transparency and also as a driver of performance. Our work can be divided in two parts. On one side, there is the assessment that we do for members, that WPCSD offer as a core service, together with the membership criteria assessment that you're familiar with. And the other side is the publication that we share with the wider public. And this Reporting Matter publication captures key report trends with practice example and guidelines for effective reporting. In a few minutes, I will also show you what the Reporting Matters publication looks like. But for now, let's go back to the assessment that we do for members. It consists in reviewing their main source of sustainability information with every year, and in most cases the source is the sustainability report, but depending on the company it can be the annual report or the integrated one.
Once we conduct this assessment, we share with the company a confidential dashboard with the scoring, as well as some peer benchmarking, fully anonymized. And we also offer members one-on-one feedback session in which we really go into detail on what's beyond the scoring. We share what we have identified as areas for improvement as well as strengths, and based on that, we're able to give them some tailored recommendation and to point them to some good practice example that they can draw inspiration from. This framework was developed in partnership with Radley Gilder, and we continue to collaborate with them to evolve the criteria with the framework year on year, and also to publish the Reporting Matters publication. Radley Gilder is a London-based communication and reporting agency which really specializes in sustainability, and you will hear more about their work from Luke, especially with what concerns report activation and effectiveness. To dive really more into detail on what the assessment looks like, as you can see, there are four main categories. The first one is principle, which really look at the fundamentals of reporting, as you can find in the mainstream reporting framework like GRI and SASB. And then moving on to the content section, we really zoom into the result of the materiality assessment, and we want to see that every material topic relates to items like partnership, targets, and performance indicator. And for the effectiveness, we look at how the report looks like and how it can really enhance the report activation. And finally, the SDG is a bit of a standalone criteria, since for now it doesn't contribute to the final score that companies see on their dashboard, but we still want to keep an eye on the sustainable development goals and still be able to provide some good practice example and information on how companies can report against them in a meaningful way. And as you can see, please go back. There are a lot of indicators, and I will try to explain very briefly what they mean. So for completeness, we look, for example, if the scope and the boundaries of the report are disclosed and whether the both indirect and indirect material impacts along the value chain are discussed. For the operating context, we want to see a discussion on what are the mega trends, the industry-specific trends, and changes in the regulatory environment that can affect the performance and the strategy of the company. And of course, materiality is a crucial part of our assessment. We want to see a description of the process to determine inward and outward impact, and as well as a prioritization, which should guide the content of the report. And this is what we call an aligned report. We also look at the stakeholder engagement, so whether all the key stakeholders have been identified, and also how they are heard and how is their feedback implemented. For external assurance, it's self-explanatory, but we would like to see that at least the most important key performance indicators are assured by an external entity. And for balance, we want to see that the report is very transparent in sharing not only the positive performance, but also the negative one, as well as challenges and opportunities. And moving on to the content session, as I was saying, we want to see that the partnership, for example, really address the material topic and to advance the strategy, that this material topic are managed with some implementation and controls in place, which can be some framework, management tool, but also external certification or internal policies like human rights, code of conduct. Another important piece is to have measurable and time-bound targets in place to demonstrate progress over time, really to address this material issue, and as well to show year-on-year performance against key performance indicator to increase comparability and provide accountability. And under this section, we also look at how the organization defines management responsibility related to sustainability activities and its strategic approach to sustainability. And finally, on effectiveness, for example, for ease of access, we look how easy it is to find the report online and on the website,
how easy it is to jump between sections of the report. So really how well connected the information is. And for the compelling design, we really want to try to help companies to communicate sustainability information in the most effective way possible, meeting the needs of their audience. And for the other piece of the work, the Reporting Matters publication, the next version, so the 2025 edition, will be published in November, but you can already find the Reporting Matters publication 2024 online. We will share the link after the presentation. And you can find some interesting Q&As, examples of things like materiality, governance, report activation that are shared from some of the WPCSD members, but also good practice example and some interesting data that we collected during this review cycle. For example, last year there was a deep dive on materiality, since it has been a great priority for a WPCSD member in the last few years. And it was really interesting to see that, for example, there has been a significant increase in the use of double materiality, from 55% of members using double materiality in 2023 to 77% in 2024. And another data that we collected was what are the main framework and standards used. And we saw that TCFD and SASB use continue to increase, but maybe even more interesting is that references to nature framework like SBTN and TNFD doubled since 2023, really showing that nature is becoming a priority for most companies. Yeah, this was a lot of information, and I will give you time to digest, but if you have any questions once you think about it, you can always reach us at the Reporting Matters email, and there will be some time at the end for questions, but for now, I'll hand it over to Luke. Thank you, Sveva. Hola a todos, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Mi español es muy malo, así que hablaré en inglés. So, lovely to meet you all. My name's Luke Davies, I'm a sustainability strategist at Radley Elgar. As Sveva mentioned, we're a consultancy based in London in the United Kingdom, and we really specialise in sustainability. So, just going to talk to you today about effectiveness. So, as Sveva mentioned, that's something we look for in the Reporting Matters criteria. It's really about how well you're communicating your sustainability actions to your audiences. And then report activation is what we call, getting the maximum value out of your report. So once you've published the sustainability report, how can you activate it across a variety of channels to really maximize engagement? But first, I'll start by setting some context. So sustainability demands ambitious, transformative action and meaningful change, not just in your business, but across your entire value chains. But something's gone wrong. Paralysed by the scale of the challenge, the ambition just isn't there. We're not seeing businesses take the action that we need in order to transform the economy into one which is more sustainable. Sustainability has become reductive, performative, safe. Being less bad is now seen as leadership. No one's really willing to stick their head above the parapet and say, yes, we want to be a truly sustainable business and we want to take the action we need. And at the same time, sustainability is being dressed up by many organisations as a marketing tool. So often it's, the corporate affairs department who are leading the charge on sustainability, lacking the substance. And at a time where ESG and sustainability is coming under fire, particularly in the USA, where we have a president who has been very anti-sustainability, anti-ESG, it's really now that we need to take bolder action. And reporting should be that key tool for business transformation, but for many, this just isn't the case. And I believe there's a number of reasons why that is, but for today's session, I'm going to focus on two. So the first reason, sustainability is suffering from an imagination problem. Right, we're all familiar with images like these. When we see companies talk about sustainability, it's awash with pictures of trees and solar panels and wind turbines. It's full of cliche. And that's not just limited to images, it's in the text, it's in the language we use too when we talk about sustainability. I've got some text here. How many organisations will say sustainability is at the heart of all we do, or it's core to our business? In essence, many companies' sustainability reports, you could take their name and logo off of them and put anyone's on, and it would still roughly make sense.
We at Rugby Eldar published a piece of thought leadership about this around 5 years ago, where we highlighted the most common cliches that we see in sustainability communication and reporting. And 5 years on, much of this still holds true. We're still saying the exact same cliches time and time again. So how can you, as reporting practitioners, as CSOs, as leaders of sustainability in your businesses, effectively use language, messaging and theme to convey your ideas, to really get across your message? So what we do is when we work with an organisation, we really encourage them to anchor their communications, their reporting around a theme. And you can think of that theme as that big idea or underlying message which really underpins everything you're doing. So when we do a report, for example, when we work with a company, we'll say, what has been going on in your industry in your year that is relevant to you, that you want to convey, that you want to communicate. So a good theme is one which is authentic, which is really relevant to your company, your brand. It's one which is memorable, which triggers an emotional response, an emotional connection. And it's one which creates intrigue, which makes your audiences want to read more. We then recommend using messaging and design throughout the report, throughout any form of communications, to connect, reinforce and provide proof points of that theme. So if that's in messaging, through things like the language you use, the headings, quotes, and also through design, whether that's case studies, infographics, even the images you use in the report, these all really help communicate your key messages. And just some examples of companies that we've worked with to really embody that theme and use theme to really convey a message. So L&G is a financial services company in the United Kingdom, and for their report they wanted to convey the message of everything they were doing to really drive a more secure and inclusive financial future for their clients. So the theme they used was Pioneer an Inclusive Future, and they included a page which represented what they meant by that inclusive future, what they meant in terms of how they as a business are helping their customers on that journey. And we use clever design devices throughout the report to really bring this to life. Pernod Ricard, they're a spirits company, an alcohol company. They went with the theme of a world of experiences, demonstrating how their products really bring life and colour to the world around us. And it took a really artistic and visual approach to their reporting. Two really nice executions. A second reason why reporting isn't having the change that we need it to is organisations just aren't squeezing the maximum value out of their reports. So I'm sure many of you in the room will have worked on sustainability reports, will have put blood, sweat and tears into producing them. These things take months to prepare. And by the time you come to publish a report, everyone is tired, they're fed up, and they just publish it and they move on, and they start thinking about next year. But really we need to think about how can we activate that report to serve a variety of audiences. Because in truth, when we're preparing these reports, we often lose sight of the audience, who's actually using and engaging the report in the first place. Are you preparing a report for ratings agencies, employees, investors, your customers? These are all things that we need to keep front of mind whilst going through the reporting process. And crucially, disclosure and communication are not the same thing. So in the European Union and across the world, we're starting to see we're no longer in an era of voluntary-based reporting. It's all mandatory. It's led by the legislation. And what that's meant is companies are now seeing their reports as purely disclosure-based. So it's just facts and figures, but we're losing sight of that communication. We're losing sight of that way we can inspire our audiences. So at Radley Eldar, when we talk about reporting, we talk about two things: evidence and inspiration. The evidence has to be there, things like your carbon emissions, your impact on water, biodiversity, but we also need that inspiration. We need to inspire your audiences to really take up the change. And hard-won content should be retold in a way that will resonate with these wider audiences. So we talk about a communications ecosystem. So your report is really centre to that ecosystem. It's the hub, it's the single source of truth. But there are so many other ways you can activate that content to really engage audiences, if that's through social posts or articles, even videos, films, ways in which you can use that report, all that excellent content in there in a really engaging way. So, for example, Reporting Matters itself, if we look at the publication, we activated that in a series of ways. We did an interactive digital PDF, where rather than just scrolling a flat PDF, you could have motion and animation and videos. We filmed some senior stakeholders as part of that, and we launched those as separate videos for people to engage with more generalist audiences.
Even months after the publication, we're still publishing articles which link back to the report to drive engagement. Microsoft, the company we've worked with for almost 5 years now, with their sustainability reporting, we do animations, we animate key graphs about their leaders who post these on social media, videos as well. There's so many different ways in which you can bring audiences back to the content. And what does this mean to you? How can you get the most value out of your reports? So consider report activation right from the very start. Often we'll see companies, they'll work really hard, they'll produce a report, and only then will they start thinking, okay, how can we activate this content? When really it needs to be baked in from the very start of the process. Sometimes it's your marketing teams who have access to these tools, and you in sustainability aren't connected to them. You know, you're sitting in silos. It's really important to engage with people across marketing, comms, right at the start, and develop a communications plan together, anchored in what your audience needs. And then consider this comms plan when gathering report content to maximize efficiency. And it also works vice versa. Think about that comms plan when you're coming up with report content. So perhaps in the sustainability report, you want to include a letter from your CEO. Then think about how you can do that in a meaningful and engaging way, which is going to drive activation. And finally, it's really key to build in mechanisms to measure the effectiveness of your activation, because that will give you really strong rationale to then do so again in future years, and you can see what works and what doesn't. I'll pause for any questions, both on the information I've discussed in reporting matters that's Favour discussed, but as Favour said, if there's anything you want to ask after the presentation, you want to get in touch, feel free to drop me a message or an email, or give me a follow on LinkedIn. Thank you so much. Can you hear me? Yes, we can hear you. Great. De hecho, también pueden vernos por ahí. So, thank you so much to you and Esviva. No sé si es que hay alguna pregunta en particular de lo que hemos escuchado. ¿Todo clarísimo? Ok, super. Thank you so much, guys, for joining us. We're going to share the presentations with everyone after, and we're going to come up to you if we have any questions on the way. Amazing. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Bien, entonces hemos escuchado algunas cosas que creo que son súper relevantes y que no necesariamente nos cuestionamos en el proceso de hacer la reportería. Transparencia, disclosure no es lo mismo que comunicación. Tenemos cosas cliché y tenemos que comenzar a salir de la caja con respecto a cómo vamos difundiendo el trabajo arduo que sé que todos hacen en temas de reporting. Para continuar con la agenda, vamos a entrar justamente más en detalle de cómo hacerlo, cómo plantear una estrategia de comunicaciones que sea segmentada, que sea efectiva y que capitalice todo el trabajo que realizamos a la interna. Y para eso quiero darle el pase al equipo de apoyo. Sí, ahí, me ayudan con el siguiente slide, por favor, del resto del equipo, porque tenemos a varias personas que están dando el tiempo de apoyo de comunicaciones a venir hoy día a enseñarnos. La presentación de los puestos, me ayudan, chicas. Ahí está. Me ayudan con la presentación de los puestos del equipo que tenemos, para que podamos conocer la parte de área con quien nos estamos. Arriba. Ah, no, ya, perfecto. Entonces, improvisando, te doy el paso por favor para que se presentes. Han venido 3 personas del equipo de apoyo, 2 directores que nos van a enseñar muchísimo de cómo navegar las empresas. Buenísimo, gracias. Evidentemente no soy el de la foto, soy César Vieira, soy director de Insights y Estrategia. Mi equipo básicamente se encarga de hacer todo el trabajo de research e investigación para que los equipos de comunicación, de apoyo, puedan asesorar a los clientes, ¿no? ¿Y por qué estoy acá? ¿No? Cuando Darío me contó un poco la temática de este espacio, se me venían a la mente varios de los estudios que hemos hecho sobre temas de sostenibilidad. Y cómo en esos estudios hay data que evidencia los grandes desafíos que existen al momento de querer comunicar la estrategia, las iniciativas de sostenibilidad. Y le dije a Darío, oye, ¿por qué no lo compartimos, ¿no? En este espacio? Así que esa primera parte quiero contarle un poco data de estudios que aterrizan cuáles son esos desafíos que están viviendo los líderes que gestionan la sostenibilidad, ¿no? El puntero está por ahí.
primero la agenda, no vamos a dar los desafíos, y luego le voy a dar pase a Pia y a Darío para que nos cuenten un poco cuál es la propuesta de abordaje que traemos para ustedes para poder justamente enfrentar esto. Entonces, este es un primer chart de un estudio que hicimos a finales del año pasado, comienzos de este año, justamente con Pelea Sostenible y el EMAS1. Aquí encuestamos a líderes que están a cargo de los equipos de sostenibilidad y les preguntamos, ¿no? O sea, cuáles son los principales desafíos para poder comunicar la estrategia de sostenibilidad, sus iniciativas de sostenibilidad. Y como pueden ver acá, el principal desafío, ¿no?, casi mencionado por la mayoría, es la falta de indicadores claros y medibles para demostrar el impacto de las acciones de sostenibilidad, ¿no? Justo hablábamos hace un momento, Luke mencionaba ese tema, ¿no? Hay que mostrar evidencia, pero con inspiración. Entonces, un primer desafío es: ¿tenemos la evidencia suficiente para empezar a contar toda nuestra estrategia de sostenibilidad? Y aquí es algo bien interesante, porque si vemos los siguientes ítems que aparecen en las respuestas, tenemos todo el tema de un contexto politizado, audiencias polarizadas, todas esas tendencias que empiezan a cuestionar, ¿no?, las corrientes de sostenibilidad, que empiezan a cuestionar los ODS, toda esa corriente anti-woke que empieza a ver, se refleja en este ítem, ¿no? También un público que no tiene interés, audiencias desinteresadas en temas de sostenibilidad. Y finalmente, es un tema complejo, ¿no? Explicar la sostenibilidad puede ser un tema complejo para audiencias más masivas. Entonces, en resumen, este chat lo que nos está diciendo es que hoy en día las empresas tienen pocas evidencias para comunicar un tema complejo a audiencias complicadas, ¿no?, que tienen bajo interés o que hoy en día están siendo muy escépticas sobre los temas de sostenibilidad. De hecho, también en este estudio preguntamos qué tanto las empresas están midiendo indicadores de impacto ambiental, ¿no? La mayoría lo hace. ¿Qué tanto están midiendo indicadores de impacto social? Ahí el gap crece un poquito, pero donde más crece el gap es en qué tanto se están midiendo indicadores financieros, ¿no?, que podría ser el indicador que le da mayor tangibilidad a las acciones de sostenibilidad de cara a qué tanto están impactando en el negocio. Entonces, ahí todavía hay un reto grande, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? Si no tenemos las evidencias, esto nos lleva a correr el riesgo de, cuando comuniquemos temas de sostenibilidad, poder estar comunicando de repente los mensajes de manera muy gaseosa, muy abstracta. Podríamos estar sobreprometiendo cosas, podríamos estarle dando demasiado, de repente, sobreestimando los resultados que tenemos si es que no tenemos indicadores concretos, ¿no? Y esto nos lleva a caer al riesgo de greenwashing. Estos mensajes con poco sustento puedan interpretarse como acciones de greenwashing. Y hoy en día acá les he traído varios titulares, principalmente noticias que han salido en Estados Unidos y en Europa, donde la corriente por regular la comunicación de sostenibilidad ha crecido, y esto ha decantado en que a grandes empresas se les multe, ¿no?, por haber comunicado información que no era precisa en temas de sostenibilidad, ¿no? De hecho, en el Perú, Indecopi ya sacó su guía de publicidad ambiental y cada vez está mucho más pendiente de qué tan precisos, qué tan consistentes son los mensajes que están dando las empresas en temas de sostenibilidad. Y esto es un gran riesgo, porque muchas empresas pues pasan, esta frase me gustó que me mencionó Darío en algún momento, pasan de greenwashing a greenhashing, ¿no? Entonces, si es tan complicado hablar de temas de sostenibilidad, comunicar sobre esa sostenibilidad, mejor no digo nada, ¿no? Mejor me quedo en el reporte. Hago mi reporte, nadie lo ve, nadie lo lee, y todo se pasa, ¿no? No me corre el riesgo de que alguien me pueda sancionar por haber dado información poco precisa. Siguiendo con los desafíos, también encontrábamos que eso también es parte del estudio de sostenibilidad que hicimos. Les preguntamos cuáles son los medios, los canales que suelen utilizar al momento de querer comunicar sus estrategias de sostenibilidad. Y es bien interesante, ¿no? Porque, claro, el primero que aparece es LinkedIn. ¿Qué empresa no está comunicando en LinkedIn? ¿No? Pero luego vemos canales bien mainstream, ¿no? Bien tradicionales, la página web, medios informativos nacionales, una mirada todavía muy nacional. Y si vemos al final del gráfico cuáles son los canales que menos estamos utilizando, tenemos, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?, que nos llevan a empezar a comunicar nuestra estrategia de sostenibilidad a un público más masivo. TikTok, fanpages, las redes sociales de los trabajadores de las empresas, ¿no? Esto nos evidencia que no estamos utilizando o no nos estamos soportando a los colaboradores como un embajador orgánico de su estrategia de sostenibilidad.
También me llamó la atención mucho el tema de los medios informativos regionales, ¿no? Seguimos teniendo una mirada muy centralizada al momento de comunicar nuestras acciones de accesibilidad y probablemente en regiones tengamos muchos stakeholders que son clave para el negocio, donde también deberíamos empezar a contar nuestras iniciativas de accesibilidad. Y me quedo con ese tema del colaborador, ¿no? El colaborador es un elemento, es un actor muy importante cuando hablamos de la comunicación. De hecho, este es parte de otro estudio que hicimos sobre activismo del consumidor y del colaborador. Hicimos una pregunta que es, cuando te formas opinión de una empresa, ¿qué tanto confías en cada uno de estos actores, ¿no? Y de hecho, el más confiable es lo que tú le escuches a un amigo o un familiar que te dice sobre una empresa, pero el segundo más confiable son los colaboradores, ¿no? Los trabajadores de las empresas. Yo le voy a creer a la persona que trabaja ahí. Y cuando medimos el nivel de activismo, con activismo nos referimos a qué tanto el consumidor o el colaborador comparte proactivamente información positiva de la empresa a la cual le compra o la empresa a la cual trabaja. Es evidente que el colaborador es mucho más activista que el consumidor, ¿no? Y aquí a la mano derecha tenemos las principales razones de activismo, ¿no? ¿Qué es lo que mueve el activismo que la gente quiera compartir? Y hay varios temas que están vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Políticas laborales, responsabilidad social y aportes, equidad y no discriminación. Y justamente en esas tres razones, los colaboradores son mucho más activistas, que son en azul, que los consumidores. Entonces el colaborador es una palanca muy importante para poder comunicar, para poder diseminar esta información de manera orgánica y creíble, porque recordamos que es una de las fuentes más creíbles de información. Y quisimos ver qué tanto las empresas también ponen al colaborador como protagonista, ¿no? Acá he vuelto ya al estudio que hicimos sobre accesibilidad y les preguntamos a las empresas, ¿no? ¿Qué tanto tienes un plan de comunicación interna para informar a tus colaboradores sobre temas de accesibilidad? Y aquí dividimos a los encuestados en dos grupos, ¿no? Los que tenían una gestión más avanzada de la sostenibilidad y los que tenían una gestión menos avanzada, ¿no? Las empresas que tienen una gestión más avanzada, la gran mayoría tienen un plan de comunicación interna para involucrar al colaborador en los temas de accesibilidad. Y lo mismo, ¿no? Con el otro ítem que es actividades o reconocimientos que estimulen propuestas de sostenibilidad en los colaboradores. Que los colaboradores propongan acciones de sostenibilidad también. Las empresas con una gestión más avanzada, la mayoría impulsa, busca involucrar al colaborador proactivamente en los temas de sostenibilidad. Entonces, para cerrar esta parte, tres grandes desafíos, ¿no? Uno, tener sustentos, contar con indicadores, hay que trabajar en ello. Recordamos que tenemos una audiencia desinteresada, cada vez más escéptica, tenemos que convencerlos de cuál es el impacto de nuestras acciones. Mirar más canales, mirar, como decía Luke, todos los stakeholders que podemos tener y cuáles son los mejores canales para llegar a esos stakeholders, ¿no? No únicamente, de repente estamos hoy en día con una mirada muy enmarcada en querer comunicar nuestro reporte, nuestra estrategia de sostenibilidad al ámbito más empresarial, pero tenemos otros stakeholders que son importantes y que también podemos impactar, ¿no? Y finalmente, apoyarnos en el colaborador. El colaborador es una pieza clave para poder difundir este mensaje de sostenibilidad hacia afuera. Ahora le voy a dar pase a Darío. Buenos días. Coincidentemente tengo la misma ropa que la foto. A ver, gracias César, soy director de sostenibilidad. Y los dolores que menciona César son tanto para hacer difusión de un reporte como para hacer difusión de un programa específico. Son los mismos. Y lo que queremos ahora con Pia, mi directora de Cultura, es luego a continuación darles herramientas, con una aclaración. Las empresas son diferentes según el sector. No todo lo que vamos a mostrar funciona para todas tal cual. Tienen que ajustarse según las características, las particularidades de cada sector. Y un poco lo que queremos hablar es, partiendo de estos dolores que mencionaba César, ¿qué herramientas le podemos dar? ¿Qué casuística? ¿Qué ejemplos que funcionan y qué ejemplos que no funcionan? Y tratando de esto de que también sea lo más dinámico y práctico posible para cada uno de ustedes. Trabajar con indicadores de impacto. Y acá quiero hacer una reflexión para luego sí saltar después a la parte 2, que es continua. No es lo mismo comunicar indicadores, resultados que el impacto. Por lo general, cuando uno ve
reporte de sostenibilidad o difusión de programas e iniciativas de sostenibilidad, ven mucho de resultados, una cantidad de beneficiarios, el monto involucrado y otras características. Pero no mostramos cómo hemos movido la lucha, cómo ese programa, esa iniciativa, ha logrado, a partir de una línea base, en un grupo de intervención, mejorar la condición de vida de ese grupo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, hay una diferencia entre indicadores de resultados. Estoy tomando, por ejemplo, Measuring Sustainable Capitalism de World Economic Forum. Hay una gran cantidad de indicadores de resultados, son los que ustedes conocen del Global Reporting Initiative. Hay varios. Pero ¿cuántos de ustedes hacen esto? Es para ciertas problemáticas, por ejemplo, pensemos en una minera, que interviene en una zona, que opera en una zona con alto índice de anemia infantil, de desnutrición. Y tiene programas con aliados. Pero ¿cuántas de esas mineras efectivamente toman una línea base de esa población? Lo intervienen a partir de un programa que está customizado a esa problemática. Y luego de un cierto tiempo, 2 años, 3 años, toman una nueva línea para ver cómo movieron la aguja. ¿Y por qué es importante? Porque es la forma que tienen las empresas de evidenciar que fueron parte de la solución. No es lo mismo, obviamente hay que comunicar resultados, pero lo más importante son impactos. Hay herramientas, hay metodologías. Acá estoy poniendo una referencia a Porta, que es una entidad del Grupo Greca que mide impacto para las empresas del Grupo Greca. ¿Sí? Y Minsur, por ejemplo, lo hace. Googleen, busquen los antecedentes de Minsur en sus reportes. Quédense con esto. Traten de forzar para los programas emblemáticos tener indicadores de impacto. ¿Y por qué son relevantes antes de pasar esto a PIA? Porque eso nos permite contar historias. Las historias, que es luego lo que vamos a mostrar después de la parte de PIA, permiten movilizar, permiten enganchar a las audiencias, pero lo permiten enganchar desde una base de realidad, con una evidencia, para evitar caer en greenwashing o en social washing o en pinkwashing. Así que lo primero es, primer dolor, tener indicadores de impacto. Busquemos en los reportes el tener este tipo de data, no para todo, pero sí para mostrar en algunos de los problemas o dolores ambientales o sociales o de ética, si tenemos esto para contar narrativas con impacto, que es lo que viene después. Bien. Hola, ¿qué tal? Ya, bueno, han escuchado mi nombre como varias veces, soy Pía. Soy líder de branding, cultura y comunicación interna. ¿Por qué tanto? Porque finalmente todo está conectado, ¿no? El branding, la cultura y la comunicación interna, como vieron, porque quien habla por la empresa o quien transmite la cultura o quien cuenta la historia de la marca, básicamente es el colaborador en principio. Luego nuestros canales de comunicación a través de nuestras piezas, pero el colaborador cada vez más importante. Y bueno, acá les traigo una historia. No es un reporte de sostenibilidad, pero es un documento probablemente menos digerible que el reporte de sostenibilidad, que a veces nos cuesta muchísimo compartirlo, no solo internamente, y no solo compartirlo, sino que se entienda, que se quiera ver, y que finalmente también llegue a más personas, ¿no? Y ese es el código de ética. ¿Quiénes tienen problemas con los códigos de ética? Capacitar a la gente con los códigos de ética, que la gente quiera entrar a ver el código de ética y las políticas del código de ética. Bueno, yo con todos mis clientes y con las empresas en las que he estado. Entonces, esta historia tiene que ver desde cómo conectas esa comunicación, empezando por el manual, ¿no? Por el documento del código de ética. Este caso que les voy a contar es el caso del Credicor, ¿ok? Con ellos trabajamos el código de ética y posterior difusión del código de ética. El código de ética abarca múltiples stakeholders y tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? En la G de la gobernanza. Entonces, los objetivos eran bastante amplios porque además abarcaba diversos stakeholders, pero en principio, obviamente, necesitaban ser reconocidos como líder ético, ¿no? Y que esto no solo impacte en la corporación, sino en todas las empresas del grupo, ¿no? Finalmente es una sinergia la que se logra en esto.
Y había un objetivo de comunicación bastante amplio cuando eres grupo, ¿no? Y acá, bueno, acá está Fátima, que también hemos trabajado juntas desde el grupo UNASEM. Es súper desafiante poder llegar a tantos colaboradores y desde el grupo poder insertar el mensaje en las empresas y en su propia comunicación interna, ¿no? Porque es tu parrilla y tu objetivo integrarlo a la parrilla de contenidos también de cada empresa. Y además cuando están en diferentes países, con diferentes culturas o subculturas e incluso formas de hablar y de entender códigos, ¿no? Entonces era un reto bastante interesante. Y además en ética, ¿no? Que a veces la ética es como, tiene que ver con la casuística del país, la realidad, y muchas veces no estás como en contacto con eso, ¿no? El objetivo principal de comunicación interna, porque esto parte desde adentro, era que el 50%, por lo menos el 50%, sea impactado por esta campaña, ¿ok? Este es el viaje. Ojo, este no es el viaje que tenemos que hacer para cada reporte de sostenibilidad. Probablemente en algún momento sí tengamos que involucrar a todos, pero este fue un viaje importante por lo que significaba el código ético, la coyuntura de la corporación y lo que venía a futuro. Entonces, el viaje empieza incorporando a todos los stakeholders internos, ¿ok? Y me refiero a los líderes, a los colaboradores de todos los perfiles. ¿Por qué? Porque Luke dijo algo muy importante, ¿no? Finalmente no es un disclosure, o sea, no voy a contar, voy a comunicar. Y para comunicar somos dos, ¿no? Ida y vuelta, si no, no es comunicación, ¿no? Si nos remontamos a los estudios universitarios. Entonces tenemos, para poder comunicar, tenemos que conectar, tenemos que entender a esa gente, conocer su realidad, conocer además desde dónde parten, qué entienden, cuáles son los códigos y qué quieren escuchar, ¿no? Y cuál es la problemática. Entonces, este fue la primera parte del viaje, que termina finalmente en los contenidos, en la determinación de los contenidos y la diagramación de este nuevo código de ética para lanzarlo a comunidad. Y este fue el resultado del código de ética. A ver, teníamos un código de ética que necesita políticas, ¿no? Han visto que los códigos de ética además se desglosan en las políticas internas, sea de diversidad, de inclusión, X y Y. Pero lo que necesitábamos realmente era que la gente por lo menos empiece a leer, empiece a entender y quiera interactuar con el documento. Entonces, hubieron sacrificios que hacer, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que el otro lado entendiera que no iba a poder estar todo en el documento principal. Pero si la gente despertábamos, como dijo Luke, me encantó porque era como súper alineado, ¿no? Es como, el manual está clarísimo, ¿no? A veces sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Entonces, necesitas despertar ese interés, esa curiosidad, para que luego pueda darse. Entonces, no sé si el video no corrió. Bueno, tenía un video de este código de ética, en realidad corre en línea, ¿ok? Ustedes se pueden meter y buscar Credit Corp, manual código de ética, y lo van a ver. Luego de esto, y lo que se trató de hacer es que las hojas sean interactivas, haya color, la gente buscaba que sea dinámico, que sea, vamos a decir lúdico, pero no es lúdico porque no es un juego, ¿no? Pero por lo menos que en la fotografía se sintiera cercano, se sintiera real, tengamos un lenguaje fácil. Teníamos partes donde poníamos como un diccionario de las palabras o el vocabulario de ética, porque habían cosas que sí teníamos que trabajar de manera técnica, pero que la gente no entendía, ¿no? Entonces, que si la íbamos a poner ahí, por lo menos que pusiéramos el significado de esa palabra. Entonces se jugó con vocabulario de ética, ¿no? Y había una parte a los pies de las páginas donde explicaba de manera sencilla, en 2 líneas, lo que significaba esa palabra que no estás entendiendo. Luego había un sabías qué, y luego habían casos que habíamos recogido de la gente para convertirlos como en testimoniales. Toda esta información, que bueno, acá les pongo un poquito qué fue lo que fuimos haciendo check, que creo que es de éxito con respecto a esta comunicación.
entender a la audiencia, ¿no? Cuáles han sido sus dudas, qué formatos para poder tener idea de cómo diagramamos esto con el diseñador, ¿no? ¿Qué formatos usamos? ¿A qué está acostumbrada la gente? Repliquemos eso, ¿no? Pongamos lo que usan otras marcas u otros contenidos en línea, porque finalmente tú conectas con eso. Usamos a los colaboradores como protagonistas. A veces nos da miedo, ¿no? Y si se va esa persona, ¿no? ¿Qué hago? No, la tengo que sacar. ¿No? Pero además no solo eso, sino que finalmente tú usas embajadores, los conviertes en embajadores, los comprometes y no salía el cargo, porque si esa persona efectivamente o ascendía o se movía o había un movimiento de alguna forma, ibas a tener que actualizar. Pero el documento es vivo y está en línea, es un documento que puedes realmente actualizar fácilmente, ¿no? Ese es otro de los temas que a veces decimos, no, pero es que tiene que estar impreso y ahora no tiene que estar. Y hablando de sostenibilidad, menos, ¿no? Entonces busquemos soluciones diferentes y que nos ayuden a quitar todas esas barreras que a veces nos ponemos cuando queremos lograr cosas. Teníamos a los nombres de los colaboradores, que eso también te brindaba credibilidad, ¿no? Es decir, no me lo está diciendo cualquiera, no está pasando por cualquiera. Realmente es la gente con la que interactuamos en el día a día, con la gente que está dentro de la empresa, acá. Y hubo participación de todas las empresas del grupo. Finalmente, la estrategia de comunicación, todas estas piezas nos dieron, todas estas partes, mejor dicho, lo que fuimos construyendo en el camino de las necesidades, de las casuísticas, de las realidades, dio contenido para lanzar una estrategia de comunicación que no fuera por un momento, sino que tuviera contenido para el año. Es decir, se hicieron, aparte del live, hubo un momento de lanzamiento con los stakeholders en los que, tal vez me remonto años, hablaba con los proveedores, que son los que menos a veces están en la cadena, ¿no? Tú lanzas algo y, ya bueno, que lo lea el proveedor, mira, acá te paso el correíto, ¿no? Y acá puedes encontrar el código de ética para que sepas cómo interactuamos contigo, ¿no? Pero hubo un lanzamiento en el que se visitó a los proveedores, ellos vinieron y los líderes fueron los que hablaron sobre el código de ética, sobre las políticas, sobre todos los lineamientos y sobre la construcción de esto, desde dónde partía y por qué se estaba dando. Ojo, no se pretendía tener, no era como cambiamos el código de ética, no, porque ¿qué significa? No, antes lo hacíamos mal. No, era como reinventar el código de ética, porque finalmente la ética también se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Habían cosas de hace 10 o 15 años que no estaban integradas en este código de ética. Entonces fue importante hacer esta revisión. Como ven, hay muchísimos canales. Tenemos canales digitales, Workplace, que ahora ya no va a existir, pero hay otros canales que la reemplazan. Mail, videos por Zoom, había lives, el nuevo código de ética, las activaciones, había presencialidad, talleres, el brandeo en las sedes. Y esta campaña, como les digo, no fue un momento, sino que lo que se armó luego fueron a través de colaboradores que tomaban espacios de podcast para hablar de seguridad o riesgo, ¿no? Entonces se tomaban las fracciones del código para generar contenidos. Y eso es lo que dio pie a tener no solo lo que dice Darío, que es casuística con data, ¿no? Finalmente la evidencia es lo que te dice, estamos caminando por el buen camino, ¿no? Estamos haciendo las cosas que se deben hacer, ¿no? En los temas de UNACEM, por ejemplo, hay temas de seguridad muy importantes. Entonces, ir viendo el número de cero accidentes, qué está pasando con los temas de seguridad, es una evidencia de que todos están cumpliendo las normas, ¿no? Y finalmente, hacerles entender a través de estas comunicaciones cosas que han podido no quedar claras en el código o dudas. Finalmente, todos estos temas tienen esa área gris, ¿no? De qué se hace cuando, no sé, nunca he estado en eso, ¿no? O esta área le toma de una forma y esta otra de otra. Pues también había podcasts en los que interactuaban áreas, ¿no? Y comentaban sobre casos que les habían pasado y cómo cada uno los había abordado. O sea,
se dio una dinámica de comunicación donde todo esto fluía y finalmente el colaborador también la compartía hacia afuera. Y estos fueron los resultados. Internamente, el 90%, ¿se acuerdan que teníamos el 50%, el 55% era, ¿no? 90% de colaboradores sabe dónde ubicar el nuevo código de ética. El 98% afirman que si identificara alguna falta ética la reportaría. El número de reportes también aumentó, 55% el incremento de alertas recibidas. 92% de los colaboradores pasó a percibir un buen comportamiento ético entre sus compañeros y premios, ganadores en premios AVER y de 2023 en las categorías de comunicación interna y desarrollo de líderes. Y externamente, que también es lo que nos importa y muchísimo, un aumento del 24% en el score de pilar ético en el Dow Jones, y también en el benchmark sobre 7 puntos, sobre el puntaje de 79%, que es el benchmark internacional en el nivel de percepción de la ética, en la cultura de las empresas del grupo, de esta consultora que se llama Nestlé. Entonces, como ven, tenemos indicadores que van mostrando que las acciones repercuten tanto internamente como externamente. Y acá, como un wrap-up de lo que hemos hablado, cómo convertir el reporte en una herramienta de comunicación efectiva. Bueno, un diseño minimalista, con poco lo visual. Minimalista, hablamos de que podamos enfocarnos, ¿no? Finalmente también tenemos que ver la cultura. Ahorita han visto algo lleno de color y finalmente es una financiera. Pero como les decía, tenemos públicos tan variados y todos latinoamericanos que también tienen otra forma de requerir la comunicación, ¿no? Probablemente si fuéramos asiáticos o japoneses quisiéramos ver 2 puntos y se acabó, ¿no? Pero los latinos somos distintos. El uso de infografías y visualizaciones interactivas, contar historias con los datos, el storytelling. La data lo que te da es una excusa para contar una historia. Entonces tomémosla de esa forma. Experiencia multimedia, usar todos los canales disponibles y sobre todo los formatos que ahora son más efectivos. El video es clave para acompañar esto, y los live. Incorporar a los líderes en todas estas acciones. Es decir, cuando tú ves al líder hablando, realmente genera un engagement mucho más efectivo que una pieza de comunicación sin nadie ahí, ¿ok? Y el lenguaje sencillo, un tono y un estilo de comunicación que sea simple. Si vamos a usar lenguaje técnico, expliquemos el lenguaje técnico, pero si no se requiere un lenguaje técnico, no se usa. Igual respetemos la cultura de las empresas, eso también tiene que ver con cómo comunica cada empresa, ¿no? Y contemplar ejemplos o casos o infografías, todo muy gráfico, ¿no? Simbologías, códigos o símbolos que te permitan el titular convertirlo en una iconografía, ¿ok? Y bueno, como poníamos acá, el reporte es una oportunidad para generar impacto, finalmente. Gracias. Gracias. O sea, ¿con qué me quedo? Obviamente, piense con el último slide, las pepas. Un buen diseño de un reporte es clave, pero no es suficiente. Si queremos mover la aguja con las audiencias, tenemos que tener un plan, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, no olviden el tema de que también el reporte debe tener un concepto. En el código de ética que vieron en el caso de Tricor, había un concepto madre que luego permeaba en cada pieza de comunicación. A ver, contar o hacer una difusión de un reporte de sostenibilidad no difiere mucho de una difusión de la estrategia de sostenibilidad. Y eso parte de, primero, entender a quién quiero comunicar. Son los básicos de cualquier plan de comunicación. ¿Cuál es mi objetivo de comunicación? Comunicar algún aspecto de sostenibilidad para Greenpeace tiene que tener un objetivo que es muy diferente de comunicar ese mismo programa a mis colaboradores. Con Greenpeace, probablemente lo que logremos es el awareness, en un funnel de comunicación, que sepan que tenemos iniciativas y probablemente esa difusión lo que logre es al menos neutralizar una posición muy crítica hacia la empresa.
porque estamos diciendo, by the way, tengo una gestión, por ejemplo, de trazabilidad de mi cadena de abastecimiento de aceite de palma. En cambio, si yo quiero comunicar ese mismo tema, trazabilidad de aceite de palma, a colaboradores o a clientes, mi objetivo es otro, mi objetivo más de engagement, de compromiso, que conozcan, awareness, pero que también vean que mi materia prima puede ser parte de la solución a una expectativa que ellos tienen. Entonces, conocer los objetivos y definirlos es clave. ¿Qué temas son los que queremos comunicar dentro de un reporte? ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son los facilitadores? Tener un concepto, todo esto lo vamos a ver después en ejemplos, y definir qué canales. César lo dijo, la evidencia de estos estudios locales indica claramente, somos tradicionales en Perú para comunicar los temas de sostenibilidad. LinkedIn empieza a crecer, porque obviamente la audiencia de LinkedIn es el mundo empresarial o key opinion leader, pero no es masiva. Pero no estamos usando TikTok, no estamos usando otras redes sociales, no estamos usando los medios de regiones. Si estamos en regiones tenemos que saber que hay otro ecosistema de difusión. Muchos fanpage, no tanto los medios tradicionales. Entonces hay que entender a quién queremos comunicar y qué canales están asociados a esos grupos de interés. Hay que ejecutar, vamos a ver ejemplos de desarrollo de piezas. ¿Quiénes van a ser los voceros? Por ejemplo, eso es determinante. Y luego hay que medir, que también vamos a medir cómo se mide, cómo podemos medir la efectividad o la eficiencia en nuestro plan de difusión. Pia mostró, en el caso de Licor, al final, cuáles habían sido los resultados, ¿no? Y los resultados habían sido, por ejemplo, también que la awareness y el compromiso de la gente había aumentado. Eso fue consecuencia de un buen plan de difusión. Eso se puede. Partamos por lo primero. O sea, ¿a quién queremos comunicar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué temas les preocupa a esos grupos de interés? Y luego definir qué programas o iniciativas ambientales, sociales o de buen gobierno corporativo tenemos para responder a esa iniciativa. A ver, un ejemplo rápido, después vamos a una suerte de práctica también rápida. Si decimos queremos comunicar a nuestros colaboradores las PEPAs de nuestro reporte de sostenibilidad, tratemos de entender primeramente qué les preocupa, qué les interesa a nuestros colaboradores. Probablemente tengamos encuestas de satisfacción, ranking de Great Place to Work u otras herramientas que nos dicen, miren, a nuestros colaboradores les importa que la empresa tenga planes de desarrollo profesional, bienestar, que sea una empresa con propósito. Generalmente, creo que por ahí también César lo mencionó, las nuevas generaciones de colaboradores y de consumidores, centennial millennial, quieren que las empresas sean parte de la solución a los problemas sociales y ambientales. Entonces, hay una expectativa. En el plan, luego, tenemos que tener claro qué queremos hacer con la difusión, por qué queremos difundir. O sea, cuál es el objetivo. Por ejemplo, fomentar el sentido de pertenencia a la empresa, promover el compromiso, es decir, que participen en nuestro programa de voluntariado, que participen, por ejemplo, del programa de embajadores que luego Pia va a hacer comentarios al respecto. Entonces, esto tiene que quedar claro. Pero muy diferente es si queremos difundir la existencia del reporte y las PEPAs del reporte a los clientes, a los consumidores. Ahí también hay formas de saber qué buscan las empresas, sobre todo el consumo masivo se hace mucho. Estudios cuantitativos que ven qué buscan los consumidores de las marcas. Y hay información también de dominio público. También hay consultoras, por ahí se ha hecho estudios y demás, hay data disponible. ¿Qué esperan los consumidores de las marcas, sobre todo de consumo masivo en el Perú? Y luego tenemos que tener claro con nuestros equipos de marketing qué queremos, por qué queremos comunicar algún aspecto del reporte que sea relevante para ese grupo de interés que son los clientes y consumidores. Y definir, por ejemplo, qué tengo como gestión dura desde la empresa para responder a esa expectativa. Por ejemplo, supermercados, les preocupa en la góndola que haya envases plásticos. Y eso es un común denominador y ya hay, si uno hace social listening, y ya hay herramientas, dice que la nueva generación de consumidores cuando van a la góndola de frutas, verduras, perecibles en general, ven plástico y se quejan. Entonces, si ahí hay una expectativa y el reporte tiene contenido que dice cuál es el programa de economía circular para envases más sostenibles, hay una PEPA para comunicar, pero hay un programa antes, no es un linguaje, no es que puse una bolsa biodegradable y con eso solucioné la temática. Tengo que tener un indicador de impacto. He logrado disminuir con un programa de economía circular
tanta contenido o toneladas métricas de material plástico de un solo uso de un año a otro. Ahí tengo una PEPA, un indicador de impacto, que podemos después ver qué implica en términos prácticos: menores emisiones de CO2, menor consumo de agua, menor uso de materiales vírgenes. Ahí tenemos una PEPA para luego responder a esa expectativa. Vamos a ver cómo. Y también es diferente si queremos posicionar nuestro reporte, por ejemplo, a la prensa. Son solamente 2 ejemplos de ustedes, me permito. Evidentemente acá el objetivo es otro. Probablemente el objetivo, si tenemos información, ellos buscan, porque hay un cuestionamiento al sector empresarial peruano sobre las prácticas de ética y buen gobierno corporativo, la G, ASG. La G de gobernanza hoy está en el radar de la prensa, porque hay lamentablemente malas prácticas y todos lo conocemos. Y también quieren ver, sobre todo la S de social. En los últimos meses ha habido mucho más intensidad de cobertura en la prensa de problemáticas sociales que ambientales. Porque este es un flujo. Probablemente a fin de año, cuando se apruebe el Convenio Mundial de Lucha contra la Contaminación Plástica, de vuelta el tema plástico esté en el mainstream de la prensa. ¿Y qué tiene que ver eso? Relevante para las empresas de consumo masivo. Piensen en alimentos, bebidas, supermercados, porque tienen mucho contenido de envase plástico de solo uso. Entonces, volviendo, para la prensa, si queremos posicionar contenido en el reporte, ¿qué tenemos? ¿Qué iniciativa? ¿Qué programa tenemos? Certificación, ejemplo, ISO 37001. Tenemos un reconocimiento EGS, empresa con gestión sostenible, que permite dar evidencia de gestión de esa expectativa de buen gobierno corporativo. Tenemos un programa de nutrición, por ejemplo, 360 grados, que permite que nosotros demostremos que algo estamos haciendo desde nuestra perspectiva de empresa en la lucha, ¿sí?, contra la anemia y en las zonas de influencia donde estamos. Recuerden el caso de Minsun que hice. Entonces, ustedes tienen ahí un folder. En el folder hay una matriz. Y esa es un poco la invitación. Veamos a ver cómo estamos con los tiempos. Porque lo que queremos es que piensen al interior de sus compañías a qué grupo de interés queremos que conozcan nuestro reporte de sostenibilidad. Segundo, ¿qué sabemos, por ejemplo, de colaboradores o comunidades locales o key opinion leaders de sostenibilidad, ONG? ¿Qué temas les importan? Y ahí remito a un tip que había en el slide anterior. Para eso, ¿de dónde surge esa información? Bueno, se supone que si tenemos un reporte, hemos hecho un análisis de materialidad. Se supone que si ese análisis fue hecho con robustez, tenemos un mapeo de grupos de interés, hemos levantado expectativas y preocupaciones, focus groups, entrevistas en profundidad, encuestas, fuentes secundarias. O sea, no es flojo. Tenemos efectivamente cierta data que dice qué le importa a cada grupo de interés. Son los temas materiales. En la tercera columna tenemos programas e iniciativas. ¿Qué iniciativa o programa tenemos, que está también reportado en el informe de sostenibilidad, para responder a esa expectativa? Y busquen o recuerden mentalmente si esos programas emblemáticos efectivamente tenemos indicadores de impacto o solamente de resultados. Porque vamos a mostrar a continuación que indicadores de impacto nos permite contar narrativas, historias que inspiren, cómo movimos la aguja en resolver una temática local, social y ambiental. Yo ahí no sé, Martín, qué hora es ahora. Son las 10. No, perdón, 9:59. Tenemos 6 minutos. A ver, ¿cuánto tenemos? 20 para terminar. 10 minutos. 10 minutos, ¿ya? Porque después queremos mostrar cómo la aplicamos esto en la práctica, ejemplos, casuística y demás. Pero diseño es clave, pero no es único. Tiene que haber un plan. No salgan a las redes sociales al caballazo a publicar el link y demás si no tienen al menos una lógica de a quién quieren comunicar, con qué objetivo, qué programas, qué indicadores. Piensen en una o dos audiencias en estos 10 minutos, en sus empresas, qué temas les preocupan, qué programas quieren ustedes y si tienen o no indicadores de impacto. 10 minutos hasta las 10:09. ¿Ya? Gracias.
Y después mi amigo le entregó la información. Y eso no es podemos hacer una serie de factores que implican también de un momento Ahí está, gracias. Retomamos así, podemos hacer un espacio para preguntas y respuestas. Obviamente por una cuestión de tiempo no vamos a preguntar qué resultó de este ejercicio, pero, así volvemos. Pero, ¿cuántos de ustedes hacen este ejercicio con sus equipos de comunicación, así que son del área de sostenibilidad? Nuevamente, la discusión de reporte de sostenibilidad implica tener un básico plan. ¿Sí? Conocer la audiencia, objetivo, qué programas tenemos y luego qué indicador de impacto para que luego el equipo de comunicaciones, ya sea PR, digital, nos pueda construir historia. Este tipo de ejercicio básico, la mayor parte de acuerdo a nuestra experiencia, no se hace. Y es algo simple, sencillo. Igual nosotros le vamos a enviar en PDF esta presentación con más casos y demás. Sigamos. Una vez que tenemos claro a quién queremos comunicar, con qué objetivo, qué programas queremos, si queremos o no indicadores de impacto, y obviamente ya habíamos visto el tema del diseño. El diseño es clave como punto de entrada. Tenemos que hacer que eso viva en la realidad. Uno, encontrar un concepto. Dentro del reporte debe haber un programa emblemático que responda a una problemática social o ambiental clave para el sector. Ejemplo, supermercados. Hay casos para Perú, pero no quiero ser promotor de una marca versus otra, entonces trato de ser cuidadoso. Este es Kroger, es una cadena de supermercados que opera en Estados Unidos y en otros países. Y en el sector de supermercados, la pérdida de desperdicio de alimentos es una problemática, no solamente porque implica emisiones de gases de efecto invernadero, si ese producto se desecha y no se hace un upcycling, por ejemplo, Simba puede hacer para ciertos alimentos flexibles, Simba u otras empresas, puede ser alimento para peces, para cerdos, o se puede hacer abono, pero volviendo al punto, Kroger dijo, hay un problema en todo el sector y yo tengo un programa de pérdida de desperdicio de alimentos. Encuentran un concepto, Zero Hunger, Zero Waste, hace el ejercicio un poco más profundo bajo esta matriz. ¿A quién quiero comunicar? ¿Con qué objetivo? ¿Qué programa tengo? ¿Qué KPI de impacto tengo? Porque este programa ya existía. Y sale a narrar con un concepto que es este, que pueden encontrar en internet, e involucra en los programas de voluntariado a consumidores, los invita, a clientes, a colaboradores y a juntas de vecinos, si quieren llamarlo de esa manera, de ciertas zonas de influencia con vulnerabilidad social de Estados Unidos donde ellos operan. Un solo concepto, indicador de impacto, el landing, había un landing para esto y el reporte era la evidencia para aquellos que querían ver mayor información. Pero hay un concepto,
Entonces acá el gran tip es encuentren ese concepto, busquen para ese programa emblemático social o ambiental y búsquenlo, hacerlo personal, involucren a colaboradores y a otros grupos de interés. 2. En la ejecución, no presupongan. El consumidor promedio no entiende la diferencia entre biodegradable, oxodegradable, oxobiodegradable, compostable. No entiende en promedio, porque hay estudios que así indican que es plástico neutral, porque ahora empieza a hablarse de plástico neutral, plástico positivo. No entiende la diferencia en net zero y carbono neutral. Hay mucho de greenwashing, tema que mencionó César. Ejemplo, piensen en el consumidor promedio o en el colaborador promedio. Si estos son temas técnicos, la forma amigable de tratar de traducirlo es el mensaje. Ejemplo, y aquí sí me refiero a algo local porque no he encontrado una casuística parecida internacional. Compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo sé que hay un temor a comunicar temas de compensaciones. Por un tema de acusación de greenwashing y demás. Claro, obviamente lo primero que tenemos que hacernos preguntas es, ¿hemos medido bajo normas ISO? ¿Hemos auditado bajo una tercera parte de esas emisiones? Y fundamentalmente, ¿hemos reducido antes de compensar, sí o no? Esas son las preguntas básicas a modo de higiénico. ¿Qué es esto? Un tema técnico complicado, de decir, tengo un e-commerce, entre comillas, carbono neutral, ¿cómo se puede traducir de una manera más amigable? Saben que, caso local, ustedes están viendo el logo, saben ustedes que el comercio electrónico aumenta y por ende eso implica externalidad. Este supermercado lo que hizo fue medir las emisiones de gases de efecto invernadero, hizo 14.040. Gracias, me confundo con la del ciclo de vida, gracias. Midió las emisiones, lo auditó. ¿Emisiones de qué? El transporte de la mercadería de una tienda o un depósito a la casa de ustedes. La navegación desde el aplicativo que ustedes utilizaron para entrar al dispositivo o al correo, perdón, al comercio electrónico de este supermercado. Midió las emisiones también del packaging, porque ustedes saben que cuando se envía hay una suerte de overpackaging. Entonces se midieron las emisiones línea base. Se hicieron luego, porque era parte de, hay un problema, las emisiones de gases de efecto invernadero en un canal que sigue creciendo. Se hicieron intervenciones con los equipos de logística para eficiencia de rutas, reutilización de cajas, es decir, una empresa de consumo masivo envía a un supermercado cajas con sus productos para que luego los vendan. Esas cajas finalmente se vendían. Hoy se utilizan para repartir el e-commerce al domicilio de los que compran. O sea, reutilización. También se empezaron a ver la optimización de la navegación y tratar de utilizar el vehículo con menores emisiones de gases de efecto invernadero, eléctricos. Entonces, primero se cuenta esa narrativa con, primero se midió, luego se redujo, y luego lo que queda, se compraron bonos de crédito de carbono, se explica un poco, hay un landing, hay videos, Bosques Amazónicos es el que ha compensado con sus iniciativas, y hay un video que narra desde la señora que produce en Bosques Amazónicos sus productos de café, de cacao y demás. Entonces, sí hay una forma de contar esto de manera relativamente sencilla, pero hay que llevarlo por un journey. Las infografías funcionan, los carruseles funcionan y los videos funcionan. Mencionó mucho PIA, los líderes. Este es un ejemplo real, sector minero. Encuentren en el reporte las PEPAs, aquellos que queremos comunicar de vuelta a la matriz. ¿A quién queremos comunicar? No es lo mismo, este es un CEO que en su cuenta de LinkedIn, y ahora vamos a hablar un poquito más, en su cuenta de LinkedIn trata de llegar a sus pares, a los CEOs, a los inversionistas, porque esta empresa cotiza en la bolsa de Nueva York, esta empresa también tiene mucho monitoreo o escrutinio público de su gestión A de ambiental y S de social. Entonces, este copy es de LinkedIn, le falta la pieza gráfica, que también lo está viendo, tiene un concepto, más que minería, tiene las PEPAs del reporte y usa hashtags, y lleva un link, el link va a llevar a un repositorio, hay muy buenos diseños de repositorios del reporte, o sea, por lo general las mineras y por lo general las empresas utilizan la misma página web para poner un apartado oculto del reporte.
Sin embargo, miren por ejemplo lo que hace Google, lo que hace Apple, lo que hace Yambal, por ejemplo, para ver el caso local, lo que hace Microsoft, por ahí Luke mencionó algo de Microsoft. Ellos tienen un learning más como lo que nuestro día, ¿no? O sea, para el código de ética, más dinámico, fotos, intervenciones, cuando hacen scroll van a ver mucho gráfico, infografía. Jueguen con el diseño también para facilitar, pero nunca olviden que los colaboradores son claves. No sé, los CEOs no quieren escribir, los CFO y demás. Los equipos de comunicaciones que están aquí, hagan los copies. Júntense con los equipos de sostenibilidad, encuentren las pepas del reporte, acá tienen ejemplos, pongan los emoticons, lo que fuera, pongan un landing y désenlo para que publiquen. Hoy los CEOs promedio, acá en Perú, y después César que luego vamos a mostrar cómo podemos monitorear esto, pero los CEOs de minería comienzan a escribir más, a publicar más en sus LinkedIn. Los CEOs promedio tienen 9.000, 10.000 seguidores, la segunda línea tiene 4.000, 5.000 seguidores, lo hemos visto. Pero ese es un canal gratis donde hay que comunicar. Y el mismo copy lo puede hacer el CFO, pero hablándole al inversionista, a los analistas de bolsa, con algunos componentes más diferentes, ¿no? Siguiendo el que es Dow Jones, que está, bla, bla. Y lo puede hacer ese tipo de gerentes clave en la compañía. Te dejo aquí, Pia. LinkedIn es clave, pero no es el único canal. Y queremos mostrar también una ejecución concreta para hacer. Bueno, acá, por ahí conocen esta parte, ¿no? Veo las caritas de ahí. Sí. No sé por qué no podemos... Alguien me ayuda, acá hay un video, pero no sé si lo podemos reproducir. Esto es un poco las piezas del año pasado del reporte integrado. Es una pieza súper sencilla, se dan cuenta, pero que te indica rápidamente las cosas importantes que tienes que decir, ¿no? No tienes que contar todo, pero sí lo importante. He hecho vertical para que puedan fluir en las redes. Es un video que finalmente es como una breboca, ¿no? Te cuenta ciertas cosas puntuales y te invita a que conozcas más. Luego, como hablábamos, los lives son súper importantes. Acá tenemos a dos líderes, a Eduardo Sánchez y a Julia Sobrevilla, que fueron los que presidieron el live. Y finalmente, una pieza, no sé por qué no se ve tan bien en una pieza que sintetiza las pepas que vieron, pepas que llamamos nosotros, las noticias importantes o los ámbitos que vas a encontrar dentro del reporte. Entonces, son cosas sencillas que se pueden generar. Y les quiero dar un dato, no sé si alguien trabaja con Notebook LM, una herramienta de inteligencia artificial. Ya, úsenla. Notebook LM lo que hace es, con esa herramienta puedes conversar con tus documentos. O sea, te pasan los documentos y tú le conversas. Oye, quiero saber qué hay en no sé dónde. O dame el resumen de tanto. Mejor que ChatGPT. O sea, funciona mejor que ChatGPT para esto. Y luego te hace resúmenes buenazos así a la vena para que puedas usarlos en la comunicación. Y también te convierte documentos o partes en podcast. Entonces, buenísimo. Ya ni los necesitan. No, mentira. Pero con eso pueden resolver muchas cosas y generar comunicaciones, datos rápidos, ¿no? Y que puedan publicar y que puedan compartirle también a los líderes, ¿no? Facilitarles la vida a los líderes que, ¿cómo hago? ¿Cómo escribo? En realidad ahora ya no hay miedo de la hoja en blanco porque tenemos ChatGPT o cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial para decirle, oye, quiero hablar sobre esto y tengo esta data, ¿me puedes ayudar a construirlo? Y ya lo que sí tiene que hacer el área de comunicación o el mismo líder es ponerle su toque, ¿no? Porque ahí es donde realmente nos despegamos
¿no? Hacerlo nuestro. Finalmente la esencia es importante para no caer en algo repetido. Y como mencionaba Darío, nosotros contamos, no sé por qué, ahora creo que me puedes ayudar haciendo clic, que no funciona. Para pasar a la siguiente. Las herramientas de medición, ¿no? Nosotros contamos con unos dashboards interactivos donde medimos la participación, se monitorean los líderes en LinkedIn, se monitorean las conversaciones que hay, cómo están rankeados, el engagement, la participación, qué palabras o nube de palabras están usando, ya sea ellos o líderes con los que los comparamos, cuáles han sido los hashtags más utilizados, y así podemos ver qué tanto también relacionan sus artículos con la empresa o con las temáticas que necesitamos, ¿no? Entonces podemos monitorearlos fácilmente a través de estas herramientas de BI y también los medios, ¿no? La participación de la marca o de las menciones de la marca o temas críticos que están sucediendo con publicaciones a través de diferentes medios obviamente en línea, ¿no? Y nos referimos a no voy a decir marca, medios de prensa y también las redes sociales, es decir, podemos monitorear ambos medios y poder contar también con la participación, o sea, con el monitoreo de la participación, ya sea de ejecutivos diversos o de las temáticas que se están compartiendo en todos estos medios, ¿no? No hay excusa ahora para no medir, es fácil y hay herramientas, ¿no? Entonces, clave poder hacer seguimiento y hacer seguimiento también a nuestros líderes para que participen, porque lo que sí hemos identificado es que las marcas hablan, ¿no? Y esto es ya parte de otro estudio, pero las marcas hablan y tienen una llegada o un alcance limitado, ¿no? No siempre todo el mundo te sigue. En cambio, los líderes y los colaboradores multiplican por 10, ¿ok? Tu alcance. Porque finalmente ellos tienen sus propios, como, imagínate, ¿no? Yo publico algo y lo comparten todos ustedes. Es como si multiplicara la difusión exponencialmente de mi comunicación. Porque sus amigos son diferentes a mis amigos y cada uno tiene una red de contacto distinta. Eso es lo mismo que logramos cuando los colaboradores o los líderes publican o comparten incluso las publicaciones que hacemos, ¿ok? Una difusión exponencial. Nada, eso es. ¿Darío? Porque estamos en tiempo, pero es un poco el recap. O sea, primero esto se planifica. Ok, yo sé que el caballazo, tengo reportes a mitad, hay que sacar un post que al menos tengamos en claro esos criterios, ¿no? Lo ideal es tener un plan, hacernos estas preguntas, juntarnos con el equipo de comunicación, encontrar las pepas. Y las pepas no son solamente, digamos, el dinero que invertir en un programa o los beneficiarios, es cómo mover la aguja con resultados de impacto. Diseño, ya lo dijo Pilla, mostró el caso de un código de ética, pero también los mismos casos de otras empresas que tienen buenos diseños, ¿no? Y hay varios, y están las pepas. Pero esto es fundamental, ¿no? Tener historias. Pero las historias, para no caer en greenwashing, o en social washing, o pinkwashing, o a ese washing, tiene que tener un sistema, tiene que tener un programa, tiene que tener indicadores de impacto, porque si no, y con esto termino, recuerden el estudio de IPAE, MIDE. El año pasado, cuando se le hace la pregunta a la opinión pública peruana, ¿cuándo consideras tú que las empresas contribuyen al desarrollo sostenible del Perú? 85% de la población pública, más o menos, dice que no, las empresas grandes no contribuyen al desarrollo sostenible. Misma pregunta hecho a los líderes de las empresas. Y la líderes de las empresas, el 90% dice que sí lo hacen. Hay un problema de percepción. Y cuando hay percepción, y se supone que hay gestión, programas atrás, es porque hay un problema de comunicación. Por eso es clave tener este tipo de criterios. Gracias. Mapi, como quieres hacer, estamos justo con 10 y 28. ¿Hay alguna pregunta
Vamos con una. Sí, solamente quería saber si veo que siempre los reportes de sostenibilidad salen en agosto, septiembre, octubre, pero quería saber si es bien, o sea, es apropiado extenderlo tanto, ¿no? Porque ya son datos cerrados al 31 de diciembre del año anterior. ¿Hay alguna recomendación con respecto a esto? Porque no muchas empresas hacen el reporte de sostenibilidad, ¿no? Esa es mi única consulta. Gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, a ver, hay de todo. Hay empresas que sí se esfuerzan para salir en abril, mayo. Obviamente que generalmente es año calendario. Primero de enero, el 31 de diciembre. Tú puedes planificar con anticipación, tener la estructura y luego el 31 de diciembre cuando cerró, actualizan los datos de planilla, bla, 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 bla. Y eso se puede, pero yo creo que hay un problema de planificación interna. Yo vengo de un mundo corporativo y vengo de haber estado en empresas peruanas. Entonces sí cae en lo que tú dices, ¿no? Primero hay un problema de planificación interna. Y tienes que esperar el cierre del año, no tienes que parece esperar hasta mayo o junio. Entonces sí se puede hacer, y creo que es un error porque claro, al final yo si voy a analizar a esa empresa por un reporte que pasó hace 10 meses y no tengo la foto del primer semestre. Entonces hay un flow ahí, pero hay algo que se pueda mejorar. Y es posible y lo hacen muchos. No sé si tú quieres decir algo, José Luis, si hay algo que esta pregunta. No, yo creo que mira, el tema ahí que hay que tomar en cuenta, claro, la oportunidad queda claro que después de 6 meses ya no es lo mismo, ¿no? El inversionista claramente te va a decir, el inversionista, el grupo de interés en el ayuntamiento, va a decir, bueno, yo ya estoy ya en el otro año prácticamente, eso es uno. Y lo segundo que hay que mirar bien, ustedes seguramente ya lo escucharon, es que las normas que van a regular un poco los informes, cada vez están uniendo más lo que es la información financiera con la no financiera. Y lo que te va a exigir las nuevas normas de sostenibilidad es emitir ambos sets de información en la misma fecha. Entonces, si la información financiera se produce y se emite el 28 de febrero, el 28 de febrero también tendría que estar la información no financiera. Porque si no hay el riesgo, que es lo que miran afuera, es, oye, podemos estar diciendo algo que no está reflejado o no tiene congruencia entre ambas informaciones, ambos sets de información. Entonces hay un riesgo ahí oculto para la compañía muy grande, muy vinculado también a lo que ya dijo Darío y todo el equipo de, oye, podríamos estar diciendo una historia que se contradice o que no se está reflejando en algún lado, ¿no? Y podría tener hasta potenciales multas o pérdida de reputación, ¿no? Como para complementar solamente con el tema comunicacional, efectivamente creo que cuando ya es historia pasada no se comunica, pero también tenemos que tener en cuenta que hay mucha información que nadie la conoce. Entonces, esto de determinar cuáles son tus grupos de interés y qué le quieres comunicar a cada uno es importante porque también te brinda cuando hay problemas de crisis o noticias tendenciosas y que la gente no conoce la información, ¿no? Entonces, es importante que por lo menos vayas comunicando a diferentes públicos información clave durante el año. Y si no es lo del cierre, lo que te permite también es preparar la información en continuo, ¿no? Es decir, al cierre de tal año tenemos tanto, y si esa información es crítica, comunicarla, planificarla para tener la data actual, ¿no? Pero no dejar de comunicar. Creo que el dejar de comunicar sí es un error, porque finalmente esos vacíos los llenan otros. Súper, gracias, Mavi. Creo que ya estamos con el tiempo, entonces cerramos contigo, José Luis. Algunos puntos principales, seguramente ya sabe contarnos con eso ya. Sí, me demoro 5 minutos en la siguiente, que es la que... Son reflexiones nada más de la siguiente diapositiva. Ok, estas son unas reflexiones ya de todo lo que se ha dicho, no lo voy a volver a repetir, ¿no? Pero creo que algunas ideas, algunos takeaways que podrían llevarse es, uno, grupo de interés, ¿no? Si no sabes identificar grupo de interés, hay compañías que hacen evaluación del grupo de interés y se quedan estáticos. Después no hacen una actualización necesariamente, y acuérdense que el análisis del grupo de interés parte por una evaluación de cuál es el poder, legitimidad, urgencia, y eso es evolutivo, o sea, no es estático, no es dinámico, podrían cambiar. Entonces, puede ser que estemos contando una historia sobre un grupo de interés que seguramente era muy relevante hace 2 años y el día de hoy quizás no necesita tanta información.
¿no? Entonces es importante ese punto para justamente medir el nivel de exigencia que tenemos que ponernos en el sentido de lo que vamos a continuar. Doble materialidad es algo que todos los marcos de sostenibilidad más actuales seguirán insistiendo, la Unión Europea, las normas canadienses, las normas de sostenibilidad, las leyes de sostenibilidad. Entonces, y no es un capricho, es porque ese tipo de análisis te exige meterte, digamos, en las entrañas de la organización, ¿no? O sea, a partir de la estrategia. El gran dolor es que con tanta exigencia de información, lo que muchas compañías hacen es, ok, mira, me están exigiendo toda esta información, vamos adelante, comuniquemos, y no se han sentado a ver qué cosas relevantes, ¿no? Qué cosas importan. Doble materialidad es súper importante. TCD y SASB son marcos, si bien uno de ellos es el grupo, digamos, de trabajo que da recomendaciones, son los que más se están utilizando porque tienen más adherencia. Entonces no hay que perderlo de vista. La utilización de estos marcos que están globalmente cada vez más aceptados, ¿no? Por los inversionistas. Diseño, que ya bueno, no lo voy a repetir, Darío que ya lo dijeron, súper importante, ¿no? ¿Qué cosa vamos a decir y cómo lo vamos a decir? O sea, hay que planificar, ¿no? Nuevamente, es del corazón hacia adelante la comunicación. No podemos pensar primero en comunicar algo que no hemos pensado cómo va a impactar. Medir, si no medimos, queda muy vacía la comunicación, ¿no? O sea, por eso que a todos les suena como que, oye, sostenibilidad, a algunos les suena gracioso, pero les suena gracioso porque estamos comunicando demasiado sin medir, sin gestionar, sin medir la evolución. Y por último, que creo que no deja de ser importante, es siempre hacia el mercado en términos de transparencia, en términos de confiabilidad, asegurarlo por un tercero puede ser un elemento diferenciador. Ya lo mostramos en los indicadores al inicio, los porcentajes, cada vez hay mejor percepción del inversionista de decir, oye, creo en el número porque la información es congruente y además hay un tercero que me está diciendo que la información es trazable. Entonces, y la regulación también va a ir para ese lado. Debe prepararse para ese momento también. Sí. Eso nada más. Gracias nuevamente por estar acá. Le doy paso a María Pía para eso. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Solamente para cerrar, si pueden dejarnos sus comentarios, feedback, en este QR que también nos tienen en sus mesas, nos sirve muchísimo para seguir mejorando en esos espacios. Se nos vienen otros 4 espacios más como estos en el año. Están todos en el plan de trabajo que estoy segura que muchos de ustedes ya tienen, y si no tienen pueden acercarse a mí o al equipo para poder pasárselos y puedan ir separando fechas si quieren continuar con ese tipo de espacios formativos. Van a ser otros temas, solamente brevemente, nuestros temas prioritarios del año en términos de derechos civiles con el red son clima, naturaleza, diversidad, equidad e inclusión, derechos humanos y transparencia. Hoy nos hemos unido por transparencia y nos vamos a volver a ver en el año para la siguiente. Así que muchas gracias a Pride de apoyo, espero que les haya servido y sumado. Y por favor, cierra sus fechas.